Para asuntos del departamento de Bolívar, la pelea está bastante armada, digamos, en términos electorales de esta campaña hacia la gobernación de Bolívar. Y uno de los candidatos está aquí con nosotros. Se trata de Said Adechine, candidato a la gobernación de Bolívar por el Partido Salvación Nacional, que tiene como eslogan: dile sí a un nuevo camino. Candidato, buenos días, ¿cómo está? Yair, Johanna, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. Vamos a estar haciendo este ejercicio, esperemos, con todas las candidaturas, no solo a la gobernación, sino también a la alcaldía. Esperemos poder tener estos diálogos con los candidatos para que ustedes, nuestra querida y amable audiencia, se nutran de cuáles son las propuestas de gobierno que tienen para los puestos a los que se están aspirando a esta votación o a esta elección del 29 de octubre. Bien, candidato Said, ¿por qué quiere ser gobernador de Bolívar? Yair, mira, lo primero que nosotros hicimos fue un diagnóstico. Es que nosotros lo que queríamos saber era cómo se encontraba el departamento de Bolívar. Visitamos 38 de 46 municipios y fuimos uno por uno con un equipo de profesionales multidisciplinarios de diferentes áreas. Hacíamos una encuesta presencial y conocíamos de primera mano, es decir, de boca de ellos, cuáles eran las problemáticas de la ciudadanía. Queríamos saber cómo estaban los temas sociales, cómo estaban los temas económicos, qué pasaba realmente en el departamento. Y eso fue lo que hicimos. Conocer las problemáticas para que en un eventual caso nos sirvieran esas herramientas como programa de gobierno. Y eso hicimos con un diagnóstico preciso, puntual de todas las problemáticas del departamento. Presentamos un programa de gobierno bastante ambicioso. Un programa bastante ambicioso que incluye digamos, de manera diferencial, porque lo que siempre encontramos es que un departamento como este tan complejo, porque tiene tanto potencial, pero al mismo tiempo adolece de mucho, ¿qué diferente quiere imprimirle al gobierno del departamento para que este departamento sea próspero, así como su potencial lo puede indicar? Pero mira, Yari, que ahí está el tema. No hay diagnósticos del departamento de Bolívar. Usted, para Cartagena, por ejemplo, sabe que está sobrediagnosticado y sabe cuáles son las problemáticas. Y usted le pregunta a cualquier persona en la calle y le habla con seguridad del tema de movilidad, del tema de seguridad, de la falta de empleo. Pero hablemos entonces qué pasa en Atilloroba, o qué pasa en Cimití, o qué pasa en Sicuco. Nadie sabe qué pasa en estos municipios. Vemos al departamento como un todo, pero no sabemos las particularidades de cada municipio. Y eso es lo que nosotros queremos mostrar. ¿Cuáles son esas particularidades de cada municipio? ¿Cuáles son los temas transversales? O sea, ¿cuál afecta al norte, al sur y al centro por igual? ¿Y cuáles podrían ser las soluciones alternativas? Entonces, lo que nosotros hicimos fue un ejercicio totalmente nuevo. No es novedoso hacer un diagnóstico, lo que sí es novedoso hacerlo en las zonas donde nadie los había hecho. Por eso siempre hablamos de Cartagena, cómo vamos, pero cómo va el departamento de Bolívar. Y por eso yo hablo con autoridad. O sea, a mí no me pueden decir que no, es que yo estoy inventándome las cosas. Es que yo estuve en todos los municipios, yo tengo encuestas y yo hablé con la ciudadanía. Y de esos diálogos identificamos cuáles eran esas problemáticas. Candidato, 3 cosas que hayan identificado durante este estudio y cómo usted desde su gobierno pretende manejarlas o solucionarlas. La primera gran problemática, acueducto y alcantarillado. Es coherente con los indicadores, Johanna. Mira que el 80% de cobertura de acueducto está presente en el departamento de Bolívar, pero está explicada principalmente por Cartagena. Y de este indicador, cuando tú lo desagregas, cuando lo miras como calidad del agua, prestación del servicio, periodicidad, el indicador disminuye considerablemente. Y si vamos para la parte de alcantarillado, vaya para los municipios y dése cuenta de que no hay alcantarillado prácticamente en ningún municipio del departamento de Bolívar. Y si nos comparamos con otros departamentos, nos damos cuenta que estamos mal. Es que en el índice de competitividad nosotros estamos en el puesto 30 de 32 en acueducto y alcantarillado. El índice de competitividad nacional. Entonces, no es un tema que yo me esté inventando. Es un tema que la ciudadanía dice y que los indicadores respaldan. Segundo, falta de empleo. Oiga, pregúntese, no sé ya si usted tiene familia por allá en los municipios. Pero, sí, algunos. Bueno, pregunte cuáles son las empresas en los municipios del departamento de Bolívar. No, todos los temas son agroindustriales. Bueno, más bien, agrícolas. Sí, correcto. Agrícolas. Correcto. Entonces nos damos cuenta de que no hay generación de empresas en nuestro municipio. Es más, hay muchos que decían que la principal empresa era la alcaldía del pueblo, porque es la única que contrata funcionarios con todas las prestaciones. Y realmente el sistema agrícola pues no está desarrollado. Entonces, falta de empleo y falta de generación de recursos por parte de los municipios. Identificamos esto, hice una parte del diagnóstico como una segunda parte. Después del diagnóstico buscamos fuentes secundarias
y revisábamos las finanzas de los municipios. ¿Sabe cuánto produce un municipio en promedio? En el departamento de Bolívar, 2.000 millones de pesos al año. Hay municipios que le quedan 300 millones de pesos después del gasto de funcionamiento. Claro, de ingresos corrientes de libre destinación. Es decir, de la plata que el municipio genera por los tributos que debe recaudar. Y principalmente son predial e industria y comercio. Como no hay empresa, no pagan industria y comercio. Y como no hay catastro multipropósito, no pagan predial. Y como son grandes extensiones de finca, pues tienen unas exenciones demasiado amplias. Entonces, no hay recaudo de los municipios. Entonces, ya tenemos acueducto y alcantarillado y tenemos la falta de empleo que también está relacionada con las malas finanzas públicas municipales. Con los ingresos, sí. Sí, claro. Y la tercera, el sistema, el tema agrícola que usted estaba mencionando. Es que los municipios todos tienen altas vocaciones productivas, pero ninguno genera encadenamientos productivos hacia adelante o hacia detrás. Ninguno genera valor agregado. Y si no generan valor agregado, las utilidades son muy pocas. Entonces tenemos que tomar buenos ejemplos como la Asociación Nacional de Cafeteros, que entendieron que a través del valor agregado y el encadenamiento productivo podían mejorar la economía de su departamento. Sí, un poco de la economía solidaria y impulsar quizá el cooperativismo. Eso ayudaría muchísimo a potenciar, digamos, esas capacidades agrícolas que están en los municipios y que están ahí apartadas, tratando cada uno de hacer con sus propios esfuerzos y si alguien, digamos, articulara todos esos esfuerzos, podría ser mucho más fácil para esa cadena económica que requiere, digamos, ese potencial agrícola sobre todo de la mitad del departamento hacia abajo, que es donde mayor problemáticas hay. Candidato, ya hablamos de lo divino, digamos, pero un problema particular en la zona de La Mojana, Caregato, por ejemplo, que todo el tiempo está inundándose. Hay algunos que empiezan a señalar que se trata de un negocio de unos particulares porque medio lo hacen para que todo el tiempo se inunde y tener digamos, esa fuente de financiación allí todo el tiempo porque tapo, se inunda, vuelvo a tapar y se inunda. ¿Qué hacer con esa zona? Nosotros estuvimos en Caregato, Yair, y el tema de Caregato es un tema que es particular a un municipio, pero que se presentan muchos otros. El tema de la construcción de jarillones y de la mitigación del cambio climático es una necesidad. Es que aquí hay varios factores. Nosotros vemos un hecho puntual, y el hecho puntual es que se parte un jarillón, hay una inundación y se vuelve una tragedia. Pero hay un tema en una política pública de carácter ambiental, hay un tema en una política pública de gestión de riesgo, hay un tema político en la parte de que tenemos que tener una estructura de recursos que precisamente cuando se presenten estas situaciones tengamos capacidad de respuesta. Entonces es un tema más complejo de lo que parece, pero realmente sí se requiere primeramente que trabajemos en lo ambiental, trabajemos en una articulación con gestión de riesgo y un tema también de carácter de articulación con otros municipios. Recordemos que el departamento de Bolívar colinda con 5 departamentos y en el caso de Caregato pues tuvimos la fortuna de que el gobernador de Sucre también nos echó la manito porque también tenía dolencia en muchos municipios que estaban ahí aledaños. Entonces ahí también hay que articular con los gobiernos vecinos. Y en esa articulación, ¿usted cómo prevé una articulación con el gobierno nacional, entendiendo las capacidades institucionales del departamento son, digamos, a veces insuficientes para todas las necesidades que tiene el departamento? ¿Cómo con un gobierno nacional que tiene también su agenda nacional y que quiere trasladarla a los departamentos, es decir, quiere territorializarla? ¿Cómo lo prevé? Con el gobierno nacional hay que articular prácticamente muchas cosas. Es que las necesidades en el departamento siempre van a ser insuficientes. O sea, nosotros nunca vamos a tener capacidad para responder absolutamente a todo, porque la capacidad financiera del municipio es demasiado escasa. Sí. Entonces, aquí también se trata de planificación. Es que no hay diagnóstico. Repito, si yo hago un diagnóstico sencillo y es algo novedoso, realmente lo primero que tenemos que tener es un equipo de investigación, un semillero de investigación que se encargue de revisar una cantidad de situaciones. Es que no solamente es la parte de gestión de riesgo y la parte ambiental. Hay unos temas de empleo, hay unos temas de movilidad, hay unos temas de agricultura que se deben estudiar, se deben planificar y se deben presentar al gobierno nacional. Si no hay articulación y si no hay primeramente un diagnóstico técnico, nosotros vamos a estar haciendo tiros al aire. Entonces, por eso es la importancia de la investigación dentro de una administración pública. Bien, pero repito, digamos, esa relación con el actual gobierno nacional que para algunos puede ser tienen una actitud bastante terca
con lo que se debe territorializar? Yo trabajé en varias dependencias del orden nacional. Trabajé en el Ministerio de Agricultura, trabajé en el Ministerio del Interior, trabajé en el Congreso de la República, y nosotros tenemos que entender pues el rol de cada secretario de despacho. Tenemos que entender el rol que está asumiendo la Presidencia de la República. Tenemos que identificar cuáles son las oportunidades que podemos utilizar dentro de cada ministerio. Por ejemplo, las convocatorias no se abren todo el tiempo. Las convocatorias de cada dependencia tienen unos periodos y tienen unas metodologías que nosotros debemos conocer. Y nosotros como equipo, y por eso yo le insisto en la parte de investigación, el equipo de funcionarios tiene que identificar su secretaría de despacho, su ministerio con el cual debe articular, y debe conocer cuál es la oferta institucional que está blindando para poder acceder a recursos de orden nacional. Esto no se trata de lobby. Ese cuentecito de que es que el que más lobby haga es el que mejor gestión puede hacer, eso está mandado a recoger. Es el que mejor equipo técnico tenga, el que sepa estructurar proyectos y sepa presentarlo, no solamente en el Sistema Nacional de Regalías, sino en todas las bancas de proyectos que tienen hoy la mayoría de dependencias. Sí, pero yo le pregunto justamente por eso. Ahí lo estábamos viendo, el logo de su partido. Usted hoy está avalado por el partido o el Movimiento de Salvación Nacional, que dirige una persona que hoy se muestra o que fue candidato a la presidencia de la República y que hoy se muestra como oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. Bueno, en la parte ideológica, yo siempre he sido claro de que yo ideológicamente... nosotros hemos querido tener siempre un gran acuerdo político. Aquí cabe todo el mundo, siempre y cuando cumpla con unos criterios. Aquí no se trata de que seamos de izquierda o seamos de derecha. Nosotros queremos es que la ideología de izquierda que quiera trabajar por el departamento tiene cabida dentro de nuestra candidatura. La ideología de derecha tiene las puertas abiertas dentro de nuestra candidatura. La ideología de centro tiene las puertas abiertas de nuestra candidatura. Y claramente eso es un mensaje que también queremos que llegue al nivel nacional. Queremos que primero lo tomen las personas aquí en el departamento de Bolívar y después también lo tomen las personas en el gobierno nacional. El hecho que nuestro máximo dirigente dentro del partido, pues es normal, es natural, porque es un partido de derecha. Sí. Pero eso no quiere decir que no se pueda articular con el gobierno nacional. Nosotros claramente articularemos con el gobierno nacional. Si no, prácticamente ningún partido pudiera, porque la mayoría son centro derecha. Así es. Bien. Candidato, yo me voy a salir un poquito del contexto en el que están hablando ahora, y le quiero preguntar es acerca de cómo ve usted el tema de que hoy en día para la ciudad de Cartagena se están presentando muchos candidatos que no tienen la preparación adecuada para asumir cargos políticos. Por ejemplo, usted es una persona que tiene varias especializaciones, varias maestrías, ha tenido experiencia en el sector público, pero hoy en día vemos que hay muchas personas que se quieren lanzar o que se están lanzando, pero no cuentan de pronto con la experiencia o la capacidad, hablando en términos académicos, para ejercer esto. ¿Esto cómo afectaría la ciudad, el departamento, su gestión como gobernador? Te voy a poner un caso rudo, que a veces no me gusta hablarlo mucho porque mis asesores me regañan, pero el caso de Cartagena. El caso de Cartagena, el alcalde es un alcalde que venía con muy buenas intenciones y un alcalde que en mi concepto es transparente, pero tiene desconocimiento de lo público. Y el desconocimiento de lo público también genera problemáticas de carácter público. Genera problemas en contratación, genera problemas en administración pública, genera problemas en movilidad, en seguridad. Entonces, el desconocimiento de lo público es un hecho grave. Lo segundo, cuando yo doy clase de administración pública, le digo siempre a mis estudiantes cuáles son las características que debe tener un buen gobernante. Entonces, primero tiene que ser gerente, es decir, tiene que saber administrar. Segundo, tiene que ser una persona técnica, tiene que tener conocimiento, tiene que saber ese cuentecito de que yo voy a buscar los mejores asesores, eso es mentira, porque si tú desconoces de las áreas, entonces tú no puedes hacer nada. Todo lo que te digan lo vas a creer y lo vas a tomar como una verdad absoluta. Usted tiene que tener la capacidad técnica para entenderlo absolutamente todo. Tiene que ser una persona también que tenga capacidad social. El candidato que no vaya a los barrios, que no baile, que no bese, que no cargue el bebé, es algo que parece tonto, pero también es necesario, porque uno tiene que tener don de gente, porque obviamente uno está haciendo un servicio también a la sociedad. Entonces es una mezcla de capacidades, y hay una que a mí no me gusta mucho, que es la capacidad política. El candidato tiene que tener una capacidad política, inclusive económica, que le permita llevar una candidatura a feliz término. Entonces hay varias condiciones, pero hay muchos candidatos que solamente se quedan con las dos últimas. Les interesa más la capacidad política y les interesa más el carisma y caer bien a la gente, y dejan la parte técnica de última, siendo la más importante. Y eso es lo que nosotros venimos diciendo, la importancia de tener candidatos altamente preparados,
para que obviamente le puedan dar un rumbo diferente al departamento o a las alcaldías municipales. Y también candidatos, Johanna, altamente independientes, porque es que llegan muchas veces los candidatos que vienen con una cantidad de compromisos políticos que después no pueden hacer nada por su departamento. Bien, para la gobernación de Bolívar hay 5, bueno, ya quedan 4 candidatos por el retiro de Germán Viana, pero queda usted, Saída de Chine, Meriluz Londoño, Yolanda Wong y Yamil Arana. ¿Usted cómo se ve dentro de este ramo, este jardín de 4 personas para pelear por este puesto? Mira, Yair, es que hay más. Es que supuestamente se escribieron 10 candidatos, renunció Germán Viana, quedaron 9, pero yo he sido muy insistente en que a ti inscribirte no te hace candidato. Lo que te hace candidato realmente te hace como candidato jurídico. Pero lo que te hace un candidato real es que tú salgas a trabajar por la ciudadanía, que tú presentes propuestas, que hagas debate público, es realmente que hagas una candidatura. Hasta la misma publicidad te hace candidato. Entonces yo no entiendo, Yair, aquí se escribe una cantidad de gente, yo no sé por qué. No me parece malo, es más, desde el principio de campaña nosotros insistimos en la necesidad de nuevos liderazgos. Liderazgos del sector empresarial, liderazgo del sector académico, liderazgo del sector político. Nosotros hemos venido insistiendo muy fuertemente en esto, pero realmente es que si van a aspirar, pues salgamos a trabajar pues y demostrémoslo. En ese aspecto, ¿cómo me siento yo? Yo me siento bastante cómodo con lo que venimos haciendo. Nosotros venimos haciendo una candidatura de opinión pública, venimos parándonos en los semáforos, venimos yendo a las universidades, salimos a los municipios, a las calles, es a caminar, a hacer volanteo puerta a puerta. No hacemos esas reuniones masivas de 4.000, 5.000 personas. A mí eso me parece una gastadera de plata innecesaria. Nosotros necesitamos que nos escuche la gente y que la gente la podamos escuchar. Entonces nosotros estamos haciendo una candidatura totalmente distinta y nos sentimos cómodos con lo que estamos haciendo. Tendremos que esperar encuestas, pues, realmente de intenciones de voto para saber cómo estamos y para saber con base en eso qué tipo de acciones tomar. Para ser mucho más preciso, candidato, quiero terminar la lista de esos 9 candidatos. Usted tiene la razón. También la componen David Múnera, que hoy está como concejal de Cartagena, Germán Zapata y Luis Flores Agames, Carlos Ramos Pérez y Luther Larios. Son las otras personas que componen esta lista de candidatos a la gobernación de Bolívar. Eran 10, quedan 9 con el retiro de Germán Viana. Yo insisto en el asunto. ¿Cuál es el candidato o la candidata a vencer en esta contienda? Ya, pero es que hay un candidato del establecimiento público y todo el mundo lo sabe. Es que aquí parece que haya un silencio cómplice, porque es que todo el mundo sabe que el gobernador lleva candidato. ¿Silencio cómplice de quién? De todo el mundo, de todos los comunicadores y de todas las personas. Todo el mundo sabe que el gobernador lleva candidato a la gobernación de Bolívar, que es su candidato y que es un candidato impuesto por sectores políticos tradicionales. Ahora, yo te voy a hacer una aclaración. Eso a veces no es malo. No es malo porque es que aquí hemos tenido buenos gobernantes. Me parece un excelente gobernante Juan Carlos Gozaín. Me parece un muy buen gobernante Dumet Turbay, del Partido Liberal, ambos, curiosamente. Pero cuando vinieron las candidaturas del Partido Conservador en cabeza del señor gobernador Vicente Blel y hoy de su candidato impuesto Yamilito Arana, entonces las cosas cambian. ¿Pero por qué impuesto? Es decir, tiene que ser, es su candidato. Claro, pero es su candidato, pero es que el deber ser es que los gobernantes no se metan en política, que los gobernantes claramente no lleguen. Pero cuando tú tienes estructura política, tú siempre tienes la intención de mantener tu estructura política. Piensa en que cuando Gozaín fue candidato, fue gobernador, él, digamos, que tomó una posición neutral frente a los candidatos, a pesar de que todos eran de sus secretarios de despacho y que tenía una buena administración. Lo mismo hizo Dumet. Dumet tomó una posición prácticamente neutral frente a la elección de la gobernación. Eso deben hacer los alcaldes y los gobernadores. Pero parece que han tomado de costumbre muchos alcaldes municipales siempre poner su candidato a la continuidad. Y eso es un modelo que viene desde la misma presidencia. O sea, no es algo ajeno, por eso te estoy diciendo. Hay un candidato fuerte con respecto a tu pregunta, que es el candidato que representa a los sectores políticos tradicionales, que representa a la gobernación de Bolívar, y estamos nosotros, que somos la candidatura independiente, que somos los únicos que le estamos haciendo frente a las cámaras y los medios de comunicación. Bien, y hablemos un tema de género. Hay solo 2 candidatas mujeres para esta contienda. ¿A usted qué mensaje le da esto? Eso también ese indicador siempre está presente. Si usted revisa las listas, por eso hay cuota de género. Y la cuota de género creo que está en el 30%, si no estoy mal. Y antes era del 10%. La subieron al 30% precisamente para que en listas de consejos, JAL. Pero cuando vamos a los resultados electorales, pues todavía hay un
no apatía, porque hay unas mujeres que son unas excelentes lideresas, pero claramente siempre para los espacios de consejo, de asamblea, de juntas administradoras locales, hay más hombres electos que mujeres. Y muchas veces las mujeres las toman como, dicen vulgarmente, como relleno de las listas. Acá lo que tenemos que incentivar son los liderazgos femeninos. No se trata de que solamente sea un tema de cuota de género. Se trata de que incentivemos que mujeres deportistas, mujeres que sean líderes comunitarias, mujeres que sean líderes culturales, mujeres que tengan liderazgo en la acción política, se metan en el tema político y que realmente no sean rellenos, sino que, como muchas que hoy están presentes, inclusive las que usted menciona, salgan a trabajar. Entonces es algo normal y que obviamente queremos que se acabe. Por lo menos yo he sido claro en que en mi gabinete yo trabajaré con más mujeres que hombres. Yo soy de los que trabaja porque generan más confianza. Estadísticamente demostrado, Yair, la mujer genera más confianza que el hombre en lo público. Bueno, sigamos hablando y por último sobre este tema de los candidatos. Aquí hay un ranking, de hecho ayer en este programa hablamos de eso, el ranking de posicionamiento digital, donde usted aparece en la 5ª posición con un 3,5% digamos de interacción digital. Quiero que le describa a los televidentes exactamente qué ha pasado, digamos, digitalmente con usted, cómo es la campaña, qué le ha faltado y cuál es el reto ahora para seguir aportándole digitalmente a su campaña. Yair, yo me atrevería a decir que la campaña de nosotros ha sido la más fuerte digitalmente. Es que desde que comenzamos lo hicimos. En el ranking pasó algo particular y fue que prácticamente en el 20 de julio yo me ausenté políticamente. Me dediqué a unos temas que todo el mundo conoce en Bogotá sobre el tema del Partido Alianza Verde, y eso me marginó un poco de las publicaciones. Inclusive si usted revisa del 20 de julio al 5 de agosto, no tuvimos ningún tipo de participación en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Literalmente morimos. Y claro, se nota en el indicador. Yo por eso soy consciente del indicador. Pero también tengo una alerta con el indicador, porque obviamente la metodología, uno tiene que revisar son las metodologías. Sí. Y la metodología le apunta también a que los candidatos que tengan mayor número de bodegas, mayor interacciones, es decir, los que tengan mayor estructura política, porque siempre los que tienen estructura política le dicen muevan las redes sociales, suban fotos, comenten, etcétera, etcétera, y eso termina siendo al fin y al cabo bodegas. Entonces quien tenga mayor bodega, entonces tiene mayor capacidad de interacción con la gente y puede estar mejor posicionado en el ranking. Entonces hay que saber leer todas estas encuestas, hay que saber leer todos estos rankings. Claramos, eso no es un ranking de intención de voto, es un ranking de posicionamiento digital, de cómo se comporta en las redes sociales. Y nosotros nos estamos muy confiados en nuestro posicionamiento de redes. Somos de las candidaturas que, digamos, más interactúa con la ciudadanía, que más publicaciones hace, que más temas de debate público ponemos sobre la mesa, que actúa más con los medios de comunicación municipal, departamental y nacional. Entonces sería curioso pensar que candidaturas desmontadas, como la que usted mencionó ayer, sí, pues obviamente esté mejor posicionada. Hay hechos noticiosos. Y ese es otro tip. Entonces, si de pronto hablan mal de nosotros, eso dispara, porque usted sabe cómo son las redes, que cuando habla uno sobre temas de propuestas, temas de ideas, parece que no llama mucho la atención. Pero si lo tratan a uno en algún chisme de pasillo, eso se dispara y se vuelve viral. Entonces, si no se vuelve viral, entonces aparece en el posicionamiento. Entonces, hay que saber leer la encuesta. Bien, otro tema, perdóname, Johanna, para pasar a los comentarios que ya la gente está escribiendo a través de Facebook, y vamos a hacer referencia a esos comentarios importantes para que usted dé respuesta de algunos. Empezó de alguna manera una ya campaña en la ciudad y en el departamento de Bolívar. Por ahí anda un cartel que no queremos mostrarlo porque no queremos participar en él, porque no nos parece adecuado, en donde se acusa algunos comentarios de algunos candidatos en particular, que se les acusa de ladrones en ese cartel, e incluso desde la dirigencia digital se ha hecho referencia a él de una manera extraña, pero ¿usted qué puede decir sobre que haga carrera, digamos, en el ejercicio de la campaña electoral, estar tirando señalamientos a contrincantes o a rivales políticos en el marco de este certamen? Pues nosotros no estamos para nada a favor de ese tipo de señalamientos, nosotros no lo hacemos. En ningún momento nosotros presentaremos algún tipo de campaña sucia o desleal. Nosotros tenemos que llevar las campañas son con propuestas y con ideas, y eso hemos venido haciendo. A mí también a veces me acusan de que yo tiro agua sucia, pero es que es normal, Yair. Uno a veces está en el calor de un debate público, uno está en el calor de una entrevista y le pregunta por ciertos temas y uno se apasiona. Pero yo trato de controlar, porque uno no puede estar haciendo acusaciones a diestra y siniestra, sobre todo en un contexto de redes sociales tan amplio, donde lo que tú digas o publiques se puede masificar de manera inmediata. Entonces, hay que mantener la cordura, hay que tratar de ser prudente en los señalamientos y no podemos permitir la política sucia. Johanna. Bueno, aquí en Facebook tengo varios comentarios y uno de ellos dice:
¿Cuándo vienen a visitar a Villanueva? Visiten los barrios más pobres para que vean la situación en la que se encuentran. Villanueva abandonado y se metan presidentes. Bueno, pero vamos por parte. ¿Ha ido Villanueva? Sí, hemos ido 2 veces a Villanueva. ¿Qué se encontró por Villanueva? Cuando llegamos había una protesta por el tema de agua. Literalmente llegamos. No tienen acueducto. Y ellos tienen una empresa de agua. La empresa de agua le presta servicios de acueducto y agua y aseo a 4 municipios de la línea. Pero hay, digamos que algunas protestas por parte de la prestación del servicio. Entonces nosotros como gobierno debemos que entrar a revisar los contratos con esta empresa, a revisar la prestación de servicio. Pero sí, claro, hemos estado en 2. Uy, Ivana, lo que pasa es que se vuelve complejo. Yo trato siempre de ir al municipio y de ir a un corregimiento, a una vereda. Sí. Pero claramente ir y recorrer todos los lugares de un municipio es bastante difícil, es bastante complejo y quisiéramos hacerlo, pero requiere una infraestructura operativa y financiera demasiado grande. Bueno, aquí hay otro que dice Dana Sofía, literal en ningún municipio hay alcantarillado. Yolanda dice, excelente, capacitado sin duda alguna de cómo gobernar Bolívar. Dice que no hay que tenerle mucho amor a nuestro departamento de Bolívar para que pueda salir del abandono en el que se encuentra, trabajar con ganas, colocar las personas idóneas para que puedan hacer un buen acompañamiento al gobernador de Bolívar. Ojalá tomemos conciencia, hay otro comentario que dice, ojalá tomemos conciencia por quién votar, ya conocemos cómo gobiernan los mismos, voto por Said. Cartagena y Bolívar. Mucho seguidor suyo ahí sí. A través del Facebook del canal. Hay comentarios positivos. Ahí hay un abandono. ¿Por qué la gente dice que el departamento de Bolívar está abandonado? ¿Considera usted que ha estado abandonado? Pues hay recursos, ha tenido gobernaciones. Usted bien ha destacado la de Gozaín y Dumet. La de Gozaín y Dumet, digamos. ¿Por qué dice aún hoy, después de varios años, que el departamento está abandonado? Eso fue producto en una parte del diagnóstico. Cuando nosotros hicimos el diagnóstico, digamos que encontramos mucha queja ciudadana, no solamente en lo social y en lo económico, sino también de carácter político. Sienten que hay un gobierno muy distante y nosotros por eso, esta propuesta no la hemos sacado, Yair, se la voy a dar aquí en primicia, pero nosotros vamos a proponer consejos comunitarios de manera quincenal. Además, cada 15 días vamos a estar en un municipio diferente haciendo consejos con la ciudadanía, con las juntas administradoras locales, con las juntas de acción comunal, con los concejales del municipio, con la gente, para que la gente vea un gobierno cercano. Es que también es un tema de percepción y cuando usted siente que el gobernante está allá parado lejos en una oficina, usted siente que el gobierno no le está ni siquiera escuchando. Y a veces la gente no quiere solamente que usted le haga un macroproyecto, a veces la gente lo que quiere es que usted vaya, le explique la realidad, le explique la situación. Yo al principio defendía todo ese diagnóstico, lo defendía y decía, venga, duramos 2 años en pandemia, duramos 2 años con COVID, fue una situación difícil para el gobernante, pero ya es que en el 4.º año pues es difícil, a finales del 4.º año ya es difícil hacerlo. Entonces hay situaciones que se pueden justificar y eso es lo que demanda la ciudadanía, escuchar a un gobierno. Entonces es una realidad que percibimos y que validamos con fuentes secundarias. Es cuando yo comienzo a hacer análisis de investigación y comienzo a revisar los indicadores, me doy cuenta de que efectivamente acueducto no hay, desempleo hay en altas medidas, sobre todo el informal, porque hay poco empleo formal. Sí. Entonces comenzamos a mirar que el sector agrícola no había grandes empresas, que en Cámara de Comercio son pocas las empresas registradas. Entonces comenzamos a validar que lo que la gente percibe es una realidad. Entonces no me lo estoy inventando yo. Entonces yo siempre digo, bueno, ustedes son los periodistas, háganse un tourcito por los municipios del departamento de Bolívar y perciban las cosas y se darán cuenta que es una realidad. Bueno, vamos por partes a ver esa realidad. Yo sé, ha hecho como un diagnóstico sobre estas adolescencias en términos, digamos, cómo atraer la inversión, cómo atraer la empresa privada para que se instale en el departamento de Bolívar y que genere empleo, que es una de las grandes motivaciones que lo veo como para ser el líder de la gobernación. Mira, Yair, cuando yo estaba muy jovencito, mi familia es del Carmen de Bolívar. Sí. Y yo recuerdo, yo tenía, no sé, 7, 8, 9 años y teníamos tabacalera, una bodega con tabacalera literalmente al lado de la casa, una bodega donde trabajaban más de 200 personas vendiendo tabaco, poniéndolo en los bultos, llevándolo a las camiones. La economía en los municipios era muy dinámica. Eso existía. Aquí hay no unas razones solamente políticas, porque tampoco vamos a echarle la culpa al gobierno de turno solamente, eso sería irresponsable. El conflicto armado hizo que la inversión extranjera directa saliera de muchos de los municipios del departamento de Bolívar, porque es que
el departamento de Bolívar ha sido uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado. Y por eso tenemos dos zonas de paz, de OCAP Paz. Entonces tenemos los zonas de la Monte de María y los zonas del sur de Bolívar, porque han sido altamente afectados por el conflicto armado. Y eso es una realidad. Eso ha venido afectando la inversión, y eso no es un tema de estos 4 años, ni es un tema de 8 años, ni es un tema de 12 años, es un tema de hace casi 20, 30 años o de los 50 años que vivimos en guerra nosotros. Sí. Pero ya llega un momento en que nosotros tenemos que actuar. Yo vengo proponiendo primero lo que usted decía, que las asociaciones campesinas tengan voz y voto, y por eso yo vengo proponiendo algo bastante interesante, y es que la Secretaría de Agricultura se le entrega a las asociaciones campesinas, que son principalmente los dolientes, que todas las asociaciones campesinas de nivel departamental se sienten en una mesa de diálogo, que hablen y que digan escojan una terna, y que el gobierno departamental diga cuál es la mejor hora de vida para llevar la rienda de la Secretaría de Agricultura. Sí. Que la inversión se centre no solamente en bodegas, en centros de acopio que puedan generar valor agregado en las materias primas. Es que aquí seguimos en el cuento de sacar yuca, ñame, plátano. Sí, porque termina siempre siendo un centro de distribución y hasta allí. Correcto. Pero no tenemos un centro de acopio real con la maquinaria, y esto no se le puede entregar. Primero, acá aclaramos, nosotros queremos que sean empresas de economía mixta. Ajá. Que haya participación del departamento, okay, del municipio y privados, y que lo manejen los privados. Aquí con ese cuentecito yo sí voy a ser claro, aquí lo público siempre se maneja mal, sobre todo en lo que tiene que ver con un negocio. Solo tiene que manejar el sector privado. Queremos que el departamento y las alcaldías municipales tengan participación precisamente como capital, porque muchas veces para los inversionistas no es atractivo. En el momento en que vean que hay un recurso por parte de la gobernación, que hay un recurso por parte de la administración municipal, que obviamente pueda apalancar el negocio, los privados se ven más llamados a hacer una inversión y a darle manejo en compañía de las asociaciones campesinas. Ellos también tienen que ser socios del negocio, y ellos tienen que manejarlo porque ellos son los dolientes. Okay. Pero acá nos preocupamos por otra serie de inversiones. Nosotros queremos apuntarles al tema del negocio. Bueno, y ahí tiene que haber una aporte importante del gobierno en este caso para mejorar las vías, el tema de vías terciarias. ¿Cuánta plata le hace falta al departamento para mejorar su infraestructura, para sacar esos alimentos de las veredas, de esas zonas donde se siembra? Yair, no hay plata que alcance para eso. No, evidentemente, pero ¿cuánto podría estimar que, digamos, lo básico que necesita en inversión de vías terciarias? No, es que no hay un dato puntual para eso, porque es que ni siquiera tenemos unos diagnósticos que no son precisos en cuanto a la totalidad de vías terciarias. Uh-huh. Es que las vías las miden de diferente, entonces las vías que ya están asfaltadas en concreto, vías de urbamentarios, caminos comunales, ahí hay un tema bastante amplio y requiere de un estudio que realmente nadie tiene. O un estudio que todavía está parcialmente completo. Entonces, ahí hay que hacer un ejercicio amplio de priorización, creería yo, porque como no hay plata suficiente, hay que identificar cuáles son las vías terciarias que le pueden generar mayor dinamismo a la economía del municipio, porque hay ciertas vías pues donde están los centros de producción de un municipio y que obviamente te conectan con el centro de acopio o con el mercado del municipio. Te pongo el caso, que esto fue un tema interesante, no recuerdo bien si hizo Dumeo Gozaín, que lo hizo para la Canzona. Entendieron que de la Canzona bajaban la gran mayoría de los productos del municipio de Carmen de Bolívar y que la vía conectaba con el mercado principal. Entonces hicieron y pavimentaron la vía. El problema es que ya la vía está deteriorada porque comenzaron a pasar vehículos de tracción muy pesados y ya la vía está destruida. Entonces hicieron la cura, pero no tuvieron en cuenta que si presentaban vehículos para sacar material para construcción, y hoy la vía está deteriorada. Usted acaba de pronunciar ahorita una frase absolutamente, digamos, que marca una línea política importante, y es que las manos del Estado manejando las cosas no son del todo bien, digamos, no sale bien eso. Y quiero preguntarle por el tema de la salud. El gobierno nacional le apuesta al manejo estatal de la salud y a manera territorial, donde los departamentos, las gobernaciones tendrían que manejar esos recursos y manejar la salud. Hoy, buena parte de esos recursos lo maneja la gobernación, pero digamos, muchos también vienen por designación nacional. ¿A usted le suena la idea de que la gobernación de Bolívar, en este caso, maneje los temas de salud todos totales, así como lo pretende el gobierno nacional? No. Había un modelo antes de la ley 100, antes de la ley 100. Era un modelo donde se subsidiaba
quien prestaba los servicios de salud a través del Seguro Social. Es decir, un modelo de subsidio a la oferta de servicios de salud, y eso fracasó. Se cambia por un modelo de subsidio a la demanda, es decir, nosotros que somos los que demandamos servicios de salud, nos subsidian, y nos subsidian a través de las EPS, porque si la plata no la dan, no la utilizamos para salud. El modelo tiene muchas problemáticas, pero es un modelo que nos ha permitido estar en altos niveles de cobertura. Tenemos prestación de servicio en primer nivel bastante buena. El problema está en la prestación de servicios de nivel secundario y nivel especializado y urgencia. Es decir, si yo tengo una gripa o tengo una tos o tengo fiebre, puedo ir a cualquier cita médica. Pero el problema es claramente cuando me cortaron con un machete en Pinillo. Entonces me toca coger la urgencia, me toca coger una lancha, 2 horas, me desangro y se murió el paciente. Pero volver a un modelo donde la plata los manejen los actores públicos, que naturalmente siempre están influenciados. Es decir, los políticos. Es decir, sí, nosotros los políticos, que por lo general tenemos influencia de alguna parte, me parecería arbitrario. Yo preferiría que la plata, pues bajo ciertos lineamientos, siguiera manejándose por sectores privados, y nosotros como actor público pues nos encargáramos de ejercer control, mayor control. Que se sigan manteniendo hospitales públicos, por ejemplo. Nosotros no cerraríamos ninguno de los hospitales públicos, al contrario, lo recuperaríamos, pero lo recuperaríamos como debe ser. Pero tendríamos que también tener una intervención y una articulación con la Superintendencia de Salud, y tendríamos que hacer bastante control, sobre todo de los recursos que tienen que salir de la gobernación. Es un tema amplio, Yair, pero ahí aclaro que yo no estoy de acuerdo en que la plata la tenga que manejar el nivel departamental, porque como se ha venido manejando no ha sido tan malo. No, o tan bueno. Pues más vale bueno conocido. ¿Cómo es el dicho? Más vale uno conocer que malo por conocer. Otro de los temas que incluso que es coyuntural, los gobernadores en todo el país le están reclamando mayor ayuda al gobierno nacional, específicamente al Ministerio de la Defensa, para que esa violencia que se está generalizando, que ha llegado a los cascos urbanos, que se ha salido del monte y ha llegado al dentro de las ciudades. En Cartagena vemos el tema de homicidios. Bueno, afortunadamente, digamos, en zona rural está disminuyendo. Es decir, Bolívar hoy, gracias a Dios, no vive lo que vive en otros departamentos como Cauca, como Nariño, como norte de Santander. Pero, digamos, usted, ¿qué postura tiene frente al manejo de la seguridad en el departamento, y pensando también en Cartagena, porque por ejemplo usted también tiene jurisdicción en la ciudad? Ayer salió el indicador de Cartagena, somos la tercera ciudad con mayor número de homicidios. Además, hay 2 tipos de inseguridades, Jair, Joana. Un tipo de inseguridad producto de grupos paramilitares, de guerrilla. Sí. Es un tema de gobierno nacional. Al final todos son por tema narcotráfico. Es correcto. Y hay otro tipo de inseguridad, que es la inseguridad de violencia intrafamiliar, de hurtos, de homicidios, y requieren políticas totalmente distintas. Esa delincuencia común. Es correcto. Esa delincuencia común se presenta por lo general en ciudades grandes o intermedias: Cartagena, Turbaco, Arjona, posiblemente Manangué, María la Baja, es decir, en los municipios que tienen más de 50.000 habitantes o aproximadamente 100.000 habitantes. Y ahí la política pública tiene que ser una política pública social, porque son temas realmente de nosotros como sociedad. En el tema de los municipios pequeños que todavía viven violencia producto del conflicto armado, pues requiere una articulación con el gobierno nacional y con el ejército. Recordemos que estamos en un gran acuerdo de paz, inclusive con otros grupos armados, y que ya se presentó uno con la FARC. Entonces es un tema que requiere articulación con el gobierno nacional. Pero le voy a dar otro tip, que también va en relación con algo que se me pasó en la pregunta anterior. Nosotros, hay algunas dependencias, queremos entregárselas primeramente a la ciudadanía, y otras queremos entregarle a las personas con mayor mérito. En el caso de la Secretaría de Interior, que debe manejar los temas de seguridad, pues queremos una persona con toda la experticia y con toda la idoneidad para manejar los temas de seguridad. No se va a entregar como cupo político. Y en el tema de agricultura, nosotros te lo dijimos, a las asociaciones de campesinos. Y en el tema de salud, a los pacientes, a los médicos y a las asociaciones de prestadores de servicios de salud, que ellos se sienten en una mesa, que elijan y envíen una terna a la gobernación, y que sea el gobernador el que elija la idoneidad. ¿Quién va a ser el secretario de salud? Correcto. Entonces nosotros tenemos ya 5 dependencias que vamos a entregarle a la ciudadanía, y otras vamos a hacerla, pues un tema de meritocracia, pero sí queremos que la persona en seguridad sea una persona con todas las estrellas posibles para darle garantías de seguridad a todo el departamento de Bolívar. Bueno, muy bien. Rápidamente,
un tema, bueno, hay varios temas transversales por los que hay que conversar, sobre todo el tema de educación, absolutamente preponderante para un departamento como este, y también asuntos de infancia. Rápidamente, educación, propuesta para educación. Nosotros aplaudimos en su momento la postura de la Gobernación de Bolívar de invertir cerca de 300.000 millones de pesos en infraestructura educativa, en la reconstrucción de colegios y la realización de nuevos colegios en 13 municipios del departamento. Fueron 13 megacolegios. Nos preocupa a día de hoy que ninguno de los megacolegios se haya entregado. Entonces nosotros aplaudimos que si el gobierno de hoy se ha caracterizado por algo es por altos niveles de inversión en educación. Pero ojalá y podamos encontrar cuando seamos gobernador ya todas esas obras entregadas. Entonces le haremos mucho seguimiento. Y allí vamos a que también la Secretaría de Educación se decidirá por parte de docentes, de asociaciones de padres de familia. Ellos escogerán, mandarán terna y nosotros escogeremos quién será el secretario de Educación. Pero entonces ellos tendrán voz y voto en la escogencia. Entonces, aquí, como te digo, Yair, aplaudimos la alta inversión de la gobernación, pero queremos que entreguen las obras lo antes posible para que nosotros en el gobierno podamos articular con todos estos nuevos colegios. Ok, buena parte del sector político se le va a enojar por estar advirtiendo que no es para los políticos los puestos, sino para la gente. Nosotros vamos a articular también con los sectores políticos. Lo que pasa es que con los sectores políticos no vamos a articular a través de entrega de secretarías de despacho. Nosotros tenemos que garantizar la gobernabilidad y nosotros lo hemos sido claros. Nosotros no vamos a mandar la luna a los sectores políticos. Hay muchos sectores políticos buenos, hay concejales buenos, hay diputados buenos, hay congresistas muy buenos y nosotros podemos trabajar con ellos. El problema es del modelo político de hoy en día y nosotros lo que pretendemos es precisamente acabar ese modelo político tradicionalista que realmente afecta a la misma democracia. Yo le aseguro que el día de mañana, cuando nosotros ganemos la gobernación, muchas personas se van a sentir contentas y conformes con lo que vamos a presentar, porque vamos a trabajar con los sectores políticos, vamos a trabajar con ellos, pero obviamente no a punta de repartijas, sino realmente a punta de propuestas e ideas. Cuando nosotros le digamos a ellos, venga señor diputado, venga señor congresista, ¿cuáles son los proyectos que usted considera se deben trabajar en el departamento? ¿Cuáles considera ustedes que debemos priorizar? Y ellos vean que realmente estamos dando garantía en la ejecución de proyectos que ellos consideran prioritarios para el desarrollo del departamento, entonces creo que vamos a entrar en una buena sintonía. Bueno, para finalizar, candidato, quiero por favor que se ponga allí sus audífonos y vamos a escuchar un mensaje de voz que tiene uno de nuestros televidentes que ha enviado. Quiero decirles que nosotros no lo hemos escuchado. Vamos a ver qué le están diciendo, qué le están preguntando. Vamos a escucharlo. Juan, por favor. El candidato a Said Adechine ha manifestado que lo más importante para emprender esa tarea de gobernar, de la administración pública, debe ser gerente. Sin embargo, posteriormente, cuando se refirió a la estrategia de mejorar, de incrementar la productividad del campesino, dice que no le gusta que sean solamente empresas públicas, manejadas por lo público, que van a ser organizaciones de economía mixta, porque los públicos no saben manejar bien el asunto empresarial, o sea, no saben gerenciar. Entonces, aclare. Listo, queda claro. Aclarar la situación ahí, que le quedó la duda al televidente. No, y podemos aclararle, y tiene toda la razón. No todo lo público es malo. Existen unas empresas y unas asociaciones que se manejan como dentro de lo público y le dan buen manejo. Inclusive hospitales, educación pública, salud pública. Si nosotros vemos que hay buen manejo de lo público, pues perfecto. Pero si no, por eso estamos presentando empresas de economía mixta, donde puede haber participación de lo público y participación de lo privado, para que precisamente haga una especie de articulación entre ambos sectores. Entonces, lo público cuando sea posible y cuando sea necesario, pero también queremos precisamente que los niveles de inversión de la plata, que muchas veces no está el sector público en la capacidad de prestar, pues lo tengan que hacer sectores privados. Es que la plata de la gobernación no alcanza y la plata de la alcaldía del municipio no alcanza. Mucho menos. Entonces, la plata del sector privado es mucho más amplia. Entonces, lo que queremos es que venga sector privado, invierte, pero sí tiene que articular
con lo público y con sobre todo las asociaciones campesinas. Es que ahí los que van a mandar y los que van a tener la capacidad de trabajo y quienes se tienen que tener utilidad son las asociaciones campesinas, no el sector privado que ponga la plata. Para cerrar, candidato, esa pregunta normalmente es recurrente por mí, y es: ¿por qué querer meterse en esta vaca loca? Digamos, todos estos problemas que tiene un departamento como esta, las dificultades económicas que tiene para poder gestionar todas estas necesidades. ¿Por qué una persona que podría estar trabajando en otros asuntos con menos problemas para poder se quiere meter en esa vaca loca? Por un lado, dolor de departamento. Por otro lado, dolor de ciudad. Por otra parte, porque precisamente nosotros nos hemos preparado para esto. Yo me he dedicado a estudiar, soy docente universitario, soy empresario, efectivamente amo dar clases, preferiría posiblemente estar dando clases. Podría estar tranquilamente también en el sector privado, pero yo pienso que el departamento requiere una dinámica nueva y una dinámica distinta. Y veo pocos liderazgos, y nosotros lo que queremos incentivar son esos nuevos liderazgos. Queremos que la gente entienda que no solamente son los sectores políticos tradicionales los que pueden tomar decisiones en lo público, de que una persona que sea empresario, de que una persona que sea emprendedora, de que una persona que sea un líder deportista, cultural, pueda estar en lo político y pueda tomar decisiones para beneficiar su sector. Entonces consideramos que es necesario. Nosotros, los jóvenes, tenemos la obligación moral de hacerlo. Y si nadie lo hace en el departamento y quieren seguir en la misma línea continuista, pues alguien tenía que hacerlo, y pues en este momento tomé yo de hacerlo. Esperamos que en los próximos años vengan muchas otras candidaturas en esta dinámica. Said Adechine, candidato a la gobernación de Bolívar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A usted, Yair, por la invitación. Johanna, muchas gracias. Y bueno, aquí estaremos nuevamente hablando de temas de propuestas y de departamento.